Antes de empezar el video de hoy, quería informarles que ahora tengo membresía del canal, así que si eso es algo que podría interesarte, por favor échale un vistazo en la página del canal. Por favor, siéntate y relájate mientras viajamos a Estados Unidos de mediados del siglo XIX. Sarah Jane Lothary nació en 1833 en Louisville, condado de St. Lawrence, Nueva York. Sus padres eran respetados en la comunidad y Sarah era la mayor de 4 hijos, un niño y 3 niñas. La tragedia llegó cuando Sarah era adolescente. Su madre murió en 1844 y su padre en 1846. Los niños heredaron entonces la modesta granja que alquilaron sabiamente, obteniendo un ingreso anual de aproximadamente $25 cada uno. Se describía a Sarah como una persona inteligente y de temperamento vivaz y alegre. También se le consideraba bastante atractiva. En septiembre de 1849 se casó con el señor Juan Gould. La desgracia siempre estaba cerca de la joven. 3 años después, en 1852, él murió y Sarah Jane quedó viuda. A la temprana edad de 19 años ya había experimentado la pérdida de sus padres y de su esposo. Después, Sarah se mudó con sus tíos, que también vivían en Louisville. Su tío, el señor Danforth Britton, era dueño de la tienda Harrison Britton y administraba una taberna que también era casa de huéspedes. En este ambiente de apoyo, Sarah Jane encontró una especie de estabilidad en medio de los desafíos que la vida le había impuesto. James E. Eldridge era un joven de una familia muy respetable que también era del condado de St. Lawrence, Nueva York. Él nació en 1836 en el pueblo de Canton. Sin embargo, en 1856, cuando tenía solo 20 años, su familia se mudó a Iowa. James, por supuesto, fue con ellos, pero para septiembre de ese mismo año decidió regresar al condado de St. Lawrence, encontrando su camino de regreso a los alrededores familiares que conocía también. 2 meses después, en noviembre, viajó a Louisville, donde por alguna razón se presentó como el señor Edwin Aldrich. Con ese nombre falso, el joven caballero consiguió trabajo como maestro en una escuela local. Poco después de iniciar su cargo, el señor Aldrich, como prefería que lo llamaran, conoció a la señora Sarah Jane Gould y pronto fue evidente su interés especial hacia ella. Circulaban rumores en la comunidad sobre las intenciones de este encantador maestro hacia la joven viuda. Su amistad siguió y en marzo de 1857 el señor Aldrich rentó una habitación en la pensión del señor Britton. Pronto el tío y la tía de Sarah Jane notaron que el joven caballero tenía intenciones románticas hacia su sobrina. En abril, el señor Aldrich le propuso matrimonio a Sarah Jane y ella aceptó emocionada. Luego, él pidió permiso a su tío para casarse. Presentó una solicitud sincera y directa, esperando mostrarle al señor Britton su amor y compromiso por su sobrina, asegurándole que podía confiarle el bienestar de Sarah Jane. Sin embargo, el señor Britton recibió la noticia de su compromiso con menos entusiasmo. Preocupado por su sobrina, quería asegurarse de que ella se casaría con un hombre genuino y trabajador que tuviera sus mejores intereses en el corazón, especialmente considerando las tragedias que ya había soportado en sus 24 años. El señor Britton preguntó al señor Aldrich cómo mantendría a Sarah Jane. En respuesta, el joven explicó que poseía 600 acres de tierra en Iowa, las cuales había adquirido con fondos proporcionados por su padre. El señor Aldrich mencionó además una suma adicional prometida de $1,500 por parte de su padre, la cual tenía la intención de usar para comprar caballos. Dijo que los caballos irían a Iowa para venderse con buena ganancia y luego volvería a Louisville. Sarah admiraba al señor Aldrich, mientras el señor Britton se mostraba cauteloso. Se preguntaba si el joven era sincero, ya que tenía una deuda en la tienda Harris y Britton y atrasos en la renta. Al respecto, el señor Aldrich prometió resolver los asuntos financieros cuando llegaran los fondos del oeste. Sin embargo, a pesar de estas garantías, el señor Britton no podía quitarse de encima sus aprensiones. A finales de abril, el señor Aldrich viajó a Ogdensburg, a unos 30 millas de distancia. Les dijo a las personas que necesitaba ir allá para arreglar un dinero que estaba esperando. Estuvo ausente durante 2 días.
Durante su visita a la joyería de Bell, se sorprendió al ver a su viejo amigo escolar Robinson Howe. Curioso por los recientes emprendimientos del señor Aldrich, el señor Howe le preguntó sobre sus actividades durante el invierno. Sin embargo, el señor Aldrich, conocido por el señor Howe como James E. Eldridge, respondió vagamente diciendo que había estado ocupado. Sin especificar sus ocupaciones exactas, el señor Howe preguntó si había estado enseñando, pero extrañamente el joven respondió que no. El señor Aldrich volvió a Louisville y seguía diciendo que pronto recibiría una suma importante de dinero de Iowa. A inicios de mayo viajó brevemente a Ogdensburg. La escuela estaba cerrada por vacaciones, así que el señor Aldrich pasaba la mayor parte del tiempo con la señora Sarah Jane Gould. Salían a caminar tranquilamente y conversaban amablemente con las personas que encontraban en el camino. El señor Aldrich hablaba seguido del dinero que esperaba de Iowa, y Sarah Jane lo escuchaba encantada por la presencia de un caballero tan cautivador. Sin embargo, para este momento, algunas personas empezaban a dudar de la historia del señor Aldrich sobre el supuesto dinero que llegaría de Iowa. El señor Jesse Harris era una de esas personas. Era cuñado del señor Britton y también su socio en la tienda y la taberna. Le informó al señor Aldrich que debía pagar su deuda por el alojamiento y los artículos comprados. El señor Harris recalcó que no confiaría más sin el pago respectivo. El señor Aldrich respondió que ya había dicho en muchas ocasiones anteriores que pagaría cuando llegara la transferencia de dinero de su padre y que la estaba esperando en cualquier momento. No satisfecho con la respuesta, el señor Harris le dijo entonces al joven que si no se realizaba el pago completo al día siguiente, ya no se le permitiría quedarse en la habitación que estaba rentando. Esa noche, el señor Aldrich se quedó despierto hasta tarde en compañía de Sarah Jane. La joven empezó a tomar una cucharada del jarabe Libertad del Dr. Rogers cada noche. Antes de dormir tenía una leve tos y la medicina la aliviaba. Era lunes 25 de mayo y tomó su dosis habitual, igual que el señor Aldrich y Helen, la hermana de Sarah Jane. Al día siguiente, Sarah Jane bajó a desayunar y le contó a su tía que la medicina la hizo sentir mal. La señora Britton le sugirió que quizá se sentiría mejor tras comer y se levantó de la mesa. No vio a su sobrina hasta media hora después, al oír gritos del cobertizo de leña. Al investigar, la señora Britton descubrió que Sarah Jane tenía fuertes dolores de estómago. La joven pasó cerca de una hora en el sofá, levantándose a veces para vomitar afuera. Todo ese tiempo estuvo acompañada por el señor Aldrich. La señora Britton llamó al doctor Gibson, quien tras examinarla concluyó que su malestar se debía a una irritación e inflamación estomacal, y recetó unas gotas de amoníaco y analgésico. A pesar del tratamiento, la condición de Sarah Jane apenas mejoró. El señor Aldrich estuvo todo el día a su lado, atendiendo sus necesidades y dándole bebidas y medicinas. No tenía fiebre, pero se quejaba seguido de dolor de estómago. Les dijo a sus tías que el doctor Gibson no la entendía y que debían llamar a otro médico. Semanas antes de la enfermedad de su sobrina, la señora Britton halló una botella de arsénico en la habitación del señor Aldrich. Ella le mencionó esto a su esposo, y aunque ambos se sorprendieron de por qué necesitaría esa sustancia, no le dieron más importancia. Ahora que su sobrina enfermó, la señora Britton sintió inquietud y revisó si la botella seguía ahí. Para su sorpresa no estaba por ningún lado. Preocupada, se lo contó al doctor Gibson, quien le aseguró que la enfermedad de la señora Gould no era por envenenamiento. Comentó que en su experiencia profesional nunca vio un caso de muerte por sobredosis de arsénico. La incomodidad de Sarah Jane seguía con el señor Aldrich siempre a su lado. Su cuidado inquebrantable no pasó desapercibido para la señora Britton, quien comentó sobre su atención hacia su esposo. El sábado 30 de mayo, Sarah Jane transmitió esperanza al anunciar que su dolor había disminuido y que creía estar en recuperación. Agradeció sinceramente a su tía, hermanas y al señor Aldrich por su apoyo. Este optimismo duró poco. Aunque al principio mejoró, su condición empeoró repentinamente. Más tarde ese día sucumbió al delirio y esa misma tarde falleció.
Sarah Jane Gould falleció sin padres ni esposo vivos. Sin embargo, se halló rodeada de familiares devotos y amigos queridos. Las lágrimas brotaban de los ojos de sus apenadas hermanas. Su dolor era evidente, pero su amor inquebrantable. Su hermano estaba a su lado, dándole fuerza y apoyo en silencio cuando lo necesitaba. Su querido tío y tía, con su tierno cuidado, le brindaron consuelo y alivio en sus últimas horas. Y por supuesto estaba el señor Aldrich, un hombre a quien ella le había entregado su corazón y quien, en sus últimos momentos, le dio un último abrazo lleno de amor. Sarah Jane fue enterrada 2 días después y al funeral asistió mucha gente, pero se notó que nadie mostró una expresión de dolor más profunda y pública que el señor Edwin Aldrich, quien en cada oportunidad buscaba consuelo en la compañía de la hermana de Sarah Jane, Helen. Sin embargo, algunos de los presentes sintieron que el dolor del señor Aldrich parecía forzado y poco natural. Un doliente dijo que sentía un luto sin lágrimas. El señor y la señora Britton seguían en estado de shock por el fallecimiento de su sobrina. Ella había estado en tan buen estado de salud y su deterioro fue bastante alarmante. No se había realizado ninguna autopsia. Notaron que el señor Aldrich estaba algo nervioso. Pero cuando la señora Britton encontró una botella vacía de alquitrán de hepática con sedimento blanco en la habitación donde murió Sarah Jane, sospechó de inmediato. De inmediato alertó a su esposo, quien llevó la botella a un médico en Messina y después al doctor Sherman en Ogdensburg para un análisis más detallado. Los resultados confirmaron que el sedimento era arsénico. El señor Britton volvió a Louisville e informó a Sarah, al hermano y a las hermanas de Jane que sospechaban que ella había sido envenenada. Le dijo al señor Aldrich que, para probar su inocencia, debía mostrarle la botella de arsénico hallada por la señora Britton en su habitación. El señor Aldrich, que normalmente era una persona de carácter tranquilo, de repente se puso pálido y parecía estar extremadamente agitado. Negó haber tenido esa sustancia en su poder. Luego, el señor Britton acudió a la oficina del forense del condado de Ripley y pidió investigar a fondo la muerte prematura de su sobrina. Esa tarde de sábado, un jurado se reunió para investigar y exhumaron el cuerpo de Sarah Jane Gould. Los doctores Ripley, Paddock y Gibson hicieron una autopsia, pero no hallaron arsénico en el estómago de la fallecida. Al carecer del equipo necesario para el análisis químico, no pudieron determinar de manera definitiva si tal sustancia había estado presente. Sin embargo, durante el examen surgió una revelación inesperada. Se descubrió que, al momento de su muerte, la joven tenía aproximadamente 8 semanas de embarazo. El jurado certificó que la muerte fue por alguna causa desconocida. Al día siguiente, el señor Aldrich fue hallado muy angustiado, con vómitos y fuertes dolores estomacales. El doctor Gibson fue llamado de urgencia y al revisar notó un polvo blanco en el fondo del recipiente que usó el señor Aldrich. Aunque el señor Aldrich negó consumir arsénico, el doctor Gibson no dudaba de la causa de sus síntomas. El joven estuvo enfermo durante unos días, pero se recuperó por completo. Empezaron las especulaciones en la comunidad. Muchos sospechaban que el señor Aldrich había envenenado a Sarah Jane. Algunos creían que él tenía motivos ocultos, posiblemente impulsados por sus sentimientos hacia la hermana de Sarah Jane, Helen. Aunque las pruebas eran circunstanciales, la sospecha llevó a su arresto. En junio, el doctor Sherman examinó a fondo los órganos del fallecido en su consultorio en Ogdensburg. Los halló bien conservados y las pruebas mostraron arsénico, reforzando el caso contra el señor Aldrich. Por ello, Edwin Aldrich fue acusado formalmente de asesinato. El juicio comenzó el 10 de diciembre de 1857. Aunque las pruebas eran circunstanciales, la fiscalía logró mostrar el carácter engañoso del acusado. Destacaron ante el jurado que el acusado se llamaba James E. Eldridge. Sin embargo, se había presentado como un ciudadano honesto de Louisville bajo el alias de señor Edwin Aldrich. La discrepancia sirvió como un recordatorio conmovedor de la naturaleza engañosa del acusado. La fiscalía presentó las pruebas clave de manera convincente. Un análisis químico de los órganos extraídos determinó de manera concluyente que la muerte de Sarah Jane fue resultado de envenenamiento por arsénico.
Se indicó que el acusado tuvo acceso al arsénico antes del asesinato, pero no se halló en su poder. Después, su presencia constante al lado de Sarah Jane, junto con su propia admisión de haberle administrado medicina, nadie podía negar que tuvo la oportunidad de darle el veneno. Su ausencia en la investigación generó sospechas y su intento de suicidio se interpretó como admisión de culpa. Estos puntos constituyeron un caso sólido contra los acusados. La fiscalía sugirió que el joven quería deshacerse de Sarah Jane porque ella estaba embarazada y él prefería estar con su hermana. El señor y la señora Britton, junto con los hermanos de Sarah Jane, testificaron en el juicio. También testificaron la sirvienta de los Britton y amigos de la fallecida. Cada testigo relató incidentes del acusado hacia la señora Gould y cómo transmitía su aparente devoción a otros. Además, todos los doctores que examinaron a la joven tras su muerte prematura testificaron y aclararon las circunstancias de su fallecimiento. La defensa puso en duda la base de la acusación, aunque admitió que el acusado tenía arsénico. Recordaron al jurado que el señor Eldridge tenía derecho a la presunción de inocencia hasta que se demostrara su culpabilidad, enfatizando que en este caso no se había presentado tal prueba. El señor Myers, el abogado principal de la defensa, afirmó que surgían dos preguntas fundamentales del caso. La persona fallecida fue envenenada con arsénico, administrado por otra persona con intención delictiva. El señor Eldridge le dio arsénico a la persona fallecida con esa intención. Afirmó que ninguna de estas preguntas se probó adecuadamente. La defensa resaltó que el médico que atendió a la señora Gould no halló signos de envenenamiento y, de igual manera, la autopsia realizada por 3 médicos no reveló ninguna evidencia que sugiriera que el arsénico fuera la causa de la muerte de la joven. Destacaron un detalle crucial: solo el doctor Sherman detectó arsénico, y esto ocurrió después de que los órganos se extrajeron y guardaron juntos. Este cubo tenía pintura de plomo blanco que solía contener arsénico y estaba amarrado con una cuerda en un nudo de lazo, dejándolo sin supervisión de 6 a 10 de la noche bajo una cama en una habitación accesible de la casa del señor Britton. Luego lo llevaron a la tienda de un caballero por la noche y después a un barco de vapor, donde estuvo 6 horas en el salón, durante su viaje de Louisville a Ogdensburg. El señor Myers indicó que al llegar a la oficina del doctor Sherman, el balde se guardó en una zona sin llave y se analizó durante 10 días. Esto, argumentó, pudo comprometer la integridad de la muestra. Cito la página 56 de la jurisprudencia médica de Taylor, que destaca la importancia de que el personal médico sea muy cuidadoso al almacenar órganos, evitando cualquier posible manipulación. La fiscalía también impugnó el embarazo de Sarah Jane, señalando inconsistencias en las declaraciones médicas. Citaron el testimonio de Anna Lux, quien era sirvienta de la familia de Dabforth Britton. Ella señaló que la fallecida menstruó una semana antes de morir, desacreditando el motivo del crimen alegado por la fiscalía. El martes 22 de diciembre el juez resumió el caso y recordó al jurado la gravedad de la decisión que tendrían que tomar. A las 12:30 se retiraron a deliberar y volvieron a las 7 p.m. Tras el veredicto de culpabilidad, al día siguiente el tribunal se reunió y el juez sentenció a muerte al señor James E. Eldridge. Pese a su situación, sostuvo su inocencia. Sus abogados presentaron una apelación contra la decisión del tribunal, lo que resultó en que el juez James concediera una suspensión de la ejecución y aprobara la solicitud de un nuevo juicio. Sin embargo, la salud del joven se deterioró durante su confinamiento y sucumbió a la tuberculosis en la prisión de Canton mientras esperaba la posibilidad de otro día en la corte. Tenía 21 años. Hola y gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.